Bienvenidos a Emprendedores de a pie. Este programa es traído hasta ustedes por Kaleido Comunicación. ¿Necesitas crear tu marca, una página web para tu negocio, estrategia de redes sociales y hasta una aplicación móvil? Somos Kaleido, el aliado que necesitas para llevar tu idea al siguiente nivel. Entra a kaleido.mx y conócenos. Queremos escucharte. Emprendedores, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos una semana más. Estoy muy contento porque ya estamos en YouTube y en Facebook. Desde ahí también pueden ver los programas. Estamos en Instagram, también nos pueden escuchar por iVoox, Spotify, Apple Podcasts. Esta semana platiqué con Xiomara. Ella trae todo el tema de empoderamiento femenino. Tiene programa de radio, realiza la Villa Navideña, hace un montón de cosas y nos habló sobre tips de personal branding. Entonces no se pierdan este episodio, está muy interesante. Y por favor no se olviden en compartir, darle amor a las redes para que este mensaje pueda llegar a más personas. Comenzamos. Bienvenida, Xiomara, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes. Nosotros también. ¿Me ayudas a presentarte? Claro que sí. Mi nombre es Xiomara Cetina, soy mexicana y tengo 32 años recién cumpliditos. Muy bien. ¿Estudios? Estudié marketing y actualmente me encuentro estudiando psicología. Ha sido todo un reto. Ok. ¿Lugar de nacimiento? Ciudad de México. ¿Pasión? Mi pasión es dar conferencias, poder transmitir muchas cosas a las personas. ¿Película o frase que te haya inspirado? Me encanta Joy, el nombre del éxito, con Jennifer Lawrence. Y una frase es: las grandes ideas tienen pequeños comienzos. Muy bien. ¿Huella que te gustaría dejar en este mundo? Híjole, me gustaría acompañar a que las personas descubren su potencial, o sea, realmente el potencial que tienen y lo aprovechen y que puedan ser muy felices. Increíble, pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué nos traes preparado, Xiomara? Me decías que son 5 tips de personal branding, ¿verdad? Así es, 5 tips de personal branding. En mis redes sociales puse ahí una encuesta rápida de qué les gustaría que les compartamos y ese fue el resultado. Y antes de empezar, ¿por qué crees que es importante? Porque es parte de los talleres que tú das, ¿no? ¿Por qué crees que es importante para los emprendedores este tipo de temas? Pues la marca personal es lo que tú le transmites a los demás. ¿Qué es lo que ellos piensan de ti? ¿Qué idea tienen? Y es el punto donde se junta. Con la idea que tú tienes de ti mismo, con lo que ven los demás, siempre hay un punto donde se unen. Y es bien importante porque al final lo que tú les vayas a ofrecer, pues tiene que causar seguridad, ¿no? Que sea algo confiable, eso que tú les transmitas y pues que te conozcan y que sepan por qué tú eres la mejor opción para lo que estés ofreciendo. Ok, digamos que entonces es un puente para unir tu visión con la visión que los demás tienen y para poder proyectar y potenciar lo que deseas, ¿no? Exactamente, lo que tú ofreces, sobre todo cuando tienes un emprendimiento, pues ese emprendimiento es importante que tenga tu esencia, ¿no? Porque de repente vemos marcas completamente opuestas a la persona que está detrás y de repente pues te sacas de onda, ¿no? Entonces, qué mejor que toda esa esencia que tú tienes se la puedas poner a tu negocio, a tu emprendimiento y pues eso lo hace todavía mucho más confiable y acogedor. Sí, claro, porque al final pues es tu pasión y tú la tienes que demostrar y cuando ya no estás siendo congruente con eso que tú sientes, pues no lo puedes proyectar, ¿no? Entonces es parte de esa esencia única que tienes y que tiene que también tener tu negocio. Exactamente, ¿no? Y que la gente lo pueda ver, que te pueda ver a ti, va a tu negocio y digan, claro, me hace un match perfecto, ¿no? Ok, muy bien, perfecto, pues comenzamos. ¿Cuál es el tip número 1? Bueno, pues el tip número 1 que tengo para ustedes es que tengas claros tus objetivos. Necesitamos tener claros tus objetivos. ¿Qué es lo que quieres? Todos tenemos diferentes ideas, metas y objetivos. Pero tú, ¿cuál es el que quieres? El que tú tengas está bien, pero necesitas reconocerlo. Hay personas que dicen, yo quiero tener fama. Está maravilloso, qué bueno que quieres tener fama. Entonces ya sabes que tienes que hacer un plan encaminado a eso. Hay personas que dicen, yo quiero ayudar.
Ok, ¿de qué manera quieres ayudar? Entonces tienes que desarrollar el objetivo. Mi objetivo es ayudar. ¿A quiénes quieres ayudar? ¿Por qué los quieres ayudar? ¿En cuánto tiempo lo quieres hacer? Empezar a desarrollar eso de acuerdo a tus objetivos. Quiero ser millonario. Bueno, ¿qué necesitas para ser millonario? Y ponerte a desarrollar todas esas cosas de acuerdo a lo que tú quieras. Porque si tú no tienes un plan, ¿hacia dónde empiezas? Sí, ¿No? claro. Y, por ejemplo, este tipo de definición, ¿cómo lo sugieres? ¿A través de una lista, tiempos? ¿Pero qué tan detallado? ¿Aquí qué nos recomiendas? Bueno, ahí sí hay como muchísimas opciones para hacerlo. Si haces una lista, necesitas hacer una lista, cuáles son tus objetivos, preguntarte. Pues ya hay muchas formas de hacerlo, hay esquemas, hay cuadros de trabajo. Mi sugerencia es, haz una lista. ¿Cuáles son todos tus objetivos? Cada uno de tus objetivos que tenga un porqué. Ok. ¿No? Eso es súper importante. Y entonces pues ya empiezas de menos a más, por así decirlo, ¿no? Ok. Trabajar de esa manera. Muy bien. Entonces, lista más tiempos, más pasos que Exacto. comentas, ¿Qué ¿no? necesitas? Ok, ya tengo mis objetivos y pues ¿qué necesitas? Es irlo desarrollando, es muchísimo trabajo, pero es un trabajo bien hecho que va a valer la pena, que los resultados van a ser maravillosos porque le dedicaste el tiempo, porque a lo mejor al principio tenías una idea y ya que lo estás escribiendo te das cuenta que tu idea no iba para ningún lado, entonces por eso es a lo que le tienes que dedicar tiempo y ya que los tienes bien, bien claros, pues ahora sí a darle, ¿no? Hacia donde tú quieres. Ok, muy bien, interesante. ¿Cuál es el tip número 2? Sé congruente con lo que haces y con quién eres. Ok. ¿No? Tienes que ser congruente. Y esto te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los nutriólogos, por ejemplo. Hay un tema ahí, pues, de la nutrición, el balance, etcétera. Pero bueno, ¿qué es lo que le quieres, qué es lo que tú le vas a ofrecer a tu cliente? Entonces, pues un nutriólogo me imagino que me ofrece salud, bienestar, muchísimas cosas. Entonces, de repente, si yo voy con un nutriólogo que quiero que me ayude a mejorar mis hábitos y lo veo con una coca, Es alta, ¿no? es como me saca de onda, ¿no? Sí quiero el balance, pero no, también quiero que me ayudes a cambiar ciertos hábitos, que me ayudes a mejorarlos, entonces me brincaría muchísimo. O otro tema, por ejemplo, con los nutriólogos que he trabajado muchísimo es, pues, tu bienestar, tú físicamente cómo estás, haces ejercicio, no haces ejercicio, tienes sobrepeso, o sea, de pronto, pues, no me da confianza ir con un nutriólogo que tenga sobrepeso. Porque dices, yo quiero aspirar a verme como tú, a sentirme como tú, y si veo que tú tienes más peso que yo y es uno de mis objetivos, pues no, o sea, no me va a dar ni confianza, Claro. ni seguridad, ni ganas, ni nada. Entonces, el ser congruente, ¿tú a qué te dedicas y qué es lo que tú les ofreces a los demás? O a lo mejor tú eres nutriólogo, pero te dedicas a las motos, ¿no? Tienes un negocio de motos. Ah, perfecto, maravilloso, pero entonces tú vas a dedicarte a decir que tú eres un empresario o eres un emprendedor que tiene un negocio de motos, ¿no? Entonces ya tu nutrición pues pasa a segundo término. Entonces, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas actualmente? Eso es bien importante definirlo también, porque podemos hacer muchísimas cosas, pero define qué eres y qué es lo que haces. Por supuesto, porque aquí también estamos hablando de un tema de confianza, ¿no? Y incluso es algo que se recomienda mucho en las ventas, la congruencia, porque finalmente se nota cuando no estás siendo congruente con lo que haces, o si cambias de tema muy rápido de negocio, de que un día vendes seguros y al otro día vendes motos, por ejemplo, eso la gente lo nota y no ayuda a generar esa confianza que finalmente es lo que va a resultar en una venta, ¿no? Y en este caso, porque así sucede también de repente que das un salto de una cosa a la otra, es bien importante que sepas contar tu historia. ¿Tú cómo cuentas tu historia? ¿Qué es lo que quieres que la gente sepa de ti? ¿Por qué llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy? Entonces tú necesitas conocer bien esa historia para poder decir, hoy me dedico a vender motos porque es mi pasión, porque es a lo que me gusta. Ah, padrísimo. Entonces lograste hacer de tu pasión un negocio. Eso es uno de los principales éxitos en el emprendimiento, que puedas hacer de tu pasión un negocio. Ok, padrísimo. Las historias. Supongo que, bueno, ojalá sea un tip, si no, también me gustaría platicar un poquito de eso, porque es bien importante y es realmente con lo que conectan las personas al final, ¿no? Las historias. Claro, ahora hay cursos de todo y uno de ellos, no sé si lo han escuchado, es el storytelling. Es Sí, claro. el cómo cuentas tu historia. Y es algo fundamental, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que nos acaba de suceder antes de entrar a la grabación. Estábamos platicando que yo me dedicaba al transporte escolar. Y entonces de repente me dicen, bueno, Xiomara, ¿y cómo llegaste a esto?
Claro, hay una historia detrás. Y así sucede con muchísimas personas que deciden estudiar una carrera y al final se dan cuenta que esa carrera no les da la satisfacción que ellos se imaginaban y deciden cambiar completamente su profesión, su trabajo. Y entonces el contar tu historia me va a dar tranquilidad, no me va a decir, oye, está loco, ¿no? O sea, qué indeciso, qué inseguro. No, al contrario. Me va a ayudar a entenderte y hasta me va a motivar al decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, siempre quise ser dibujante, voy a tomar un curso de dibujo porque el que yo sea chef no está peleado con que me guste el arte y me gusta la pintura, ¿no? Entonces, eso está muy padre. El aprender a contar tu historia también te va a dar muchísima seguridad, porque claro, cuando decides cambiar de giro o cuando eres emprendedor y haces este tipo de cosas, dices, híjole, ¿y ahora cómo les digo que ayer les vendía jugos y hoy les voy a vender clases de natación, ¿no? Hoy tengo una escuela de natación, ¿cómo les explico eso? Entonces, el contar tu historia te ayuda a que la gente te entienda mejor, a generar empatía con las personas, porque seguramente alguien se va a identificar y muchísimas veces el contar tu historia te ayuda a inspirar a los demás. Ok, entonces se vale cambiar en cualquier momento, pero tienes que saber comunicarlo, ¿no? Exactamente. La comunicación es bien importante hablando de marca personal, el cómo nos comunicamos, el que tú le digas a la gente, sé de lo que yo te estoy hablando, esto les da mucha tranquilidad, les da seguridad y se acercan a ti. Ok, muy bien. Entonces, nos acercamos al tip número 3. El tip número 3 es, tienes que ser auténtico. Ok. Tienes que ser auténtico. No busques imitar a alguien más. El personal branding para mí es un trabajo demasiado íntimo porque te ayuda a conocerte, a conocer tus valores, a conocer tus habilidades, a conocer tu estilo, tu carácter. O sea, incluso tengo test de aplicación para conocer tu tipo de personalidad y tu estilo, ¿no? Y que eso también te defina y que la gente ya te identifique por ciertas cosas es súper importante. Entonces, el ser auténtico va a dejar huella. Va a dejar huella. Pues ahorita vemos muchísimas cosas en redes sociales, muchísimas personalidades, seguimos a muchos influencers y todo eso. Y al final, pues tú tienes un objetivo diferente al de ellos. Tú tienes otras metas, tienes otra historia de vida, tienes otras situaciones. Entonces, ¿por qué querer imitar a alguien más cuando puedes ser tú y no hay nada más rico que ser tú, quien tú eres? Darte la oportunidad de expresar lo que sientes, de transmitir eso que quieres, de inspirar a las personas, eso lo hace siendo auténtico. Ok, ¿y cómo se combina esta parte de ser auténtico, por ejemplo, al expresarse en las redes sociales? Porque supongo que también es un tema muy importante en el tema de branding personal. Mira, pues justo tengo también un checklist para las redes sociales. Ok. ¿Quieres que entremos de una vez o...? No, entonces vamos más adelante. Vamos no me adelante. Buenísimo. Entonces, pues sí, el ser auténtico es ser tu marca, no imitar, no querer ser como alguien. Claro, necesitamos un role model a quien admiramos. ¿Y qué admiramos de esas personas? Pero no porque yo admire, no sé, te voy a poner un ejemplo. Cindy Crawford, por ejemplo. Voy a ser como Cindy Crawford, me voy a vestir como Cindy Crawford, me voy a peinar. No. O sea, yo la admiro, ¿por qué? Por su carrera, por la disciplina que tuvo, por la constancia. Entonces tenemos que empezar a definir por qué admiramos a las demás personas y qué podemos tomar de esas personas. Pero no me voy a convertir en ella. Quiero ser Xiomara Cetina, pero pues me gusta la disciplina que tiene Cindy Crawford, pero me gusta la alimentación, el estilo de vida que tiene. Eso lo puedo tomar, pero no me voy a convertir en ella. Entonces, ¿dónde quedaría yo? Y nuestra esencia, pues, es de las cosas más poderosas que tenemos. Sí, claro. Y yo creo que una persona, cuando es realmente auténtica y se ha encontrado consigo misma y se ha reconciliado con todo su pasado, pues lo proyecta, ¿no? Totalmente. Eso es bien importante y por eso el storytelling, el contar tu historia, porque pues de dónde vienes, el conocerlo, eso también nos enriquece, porque nosotros le ponemos de nuestra cosecha, obviamente, las cosas que nos gustan, pero pues tenemos toda una historia detrás y eso nos hace únicos y nos hace especiales y eso hace que cada uno de nosotros podamos dejar una huella diferente en las personas. Muy bien. Excelente. Entonces, siguiente tip, número 4. 4. Define cómo vas a llegar a tu público. ¿Esto qué va? El personal branding te sirve para una entrevista de trabajo. Te sirve para emprender, para vender productos, hasta para ligar, ¿no?
Por ahí ya me ha tocado ver que hay cursos de cómo usar el personal branding para ligar, ¿no? ¿Cómo vas a llegar al público? Por ejemplo, voy a una entrevista de trabajo. ¿Qué empresa es? ¿Qué es lo que quiero? ¿A qué puesto voy? ¿Cuáles son mis objetivos? A lo mejor voy de pasadita, a lo mejor aspiro a tener un puesto mayor. Todo eso lo tienes que tener bien claro. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿A qué te quiero? ¿Cómo te voy a convencer? Yo necesito que tú creas en mí. Entonces, yo en una entrevista de trabajo me estoy vendiendo. Estoy vendiendo mis conocimientos, mi capacidad, mis estudios, mi personalidad. Vendo muchísimas cosas. Lo mismo cuando tienes un emprendimiento, cuando tienes un producto. ¿Qué es lo que le vas a ofrecer a tu cliente? ¿Cuál es ese objetivo que tú tienes ahí? ¿Y cómo te voy a llegar? ¿No? O sea, ¿quién eres? A lo mejor yo voy a un target, por ejemplo, con Empowering Girls, pues voy a las niñas y adolescentes. Ya lo tengo definido. ¿Cómo voy a llegar a ellas? Yo no voy a ir a una conferencia con ellas vestida de traje o un traje sastre, por ejemplo, o súper formal, no, al contrario, con ellas pues voy a ir casual como vengo ahorita, porque así es, ¿no? Si voy a una entrevista corporativa no es que deje de ser yo, pero pues tengo ropa de acuerdo a mi personalidad para ir a ese tipo de entrevistas. Entonces, ¿cómo les voy a llegar a cada una de esas personas que son mi público final? Y supongo ¿Qué que estrategia? Claro, y supongo que debe de haber una investigación previa, ¿no? Un análisis previo para saber esos puntos de contacto en los que yo pueda crear empatía, que supongo que eso es a lo que va este punto, ¿no? Claro, la empatía y el qué necesidad yo voy a cubrir. Pero el qué necesidad es una necesidad más allá de lo obvio, ¿no? Por ejemplo, no sé, déjame pensar en qué podría ser. Una cafetería saludable, de alimentos saludables. ¿Qué necesidad vas a cubrir? No nada más vas a alimentar a las personas, no les vas a vender comida, les vas a ahorrar tiempo, les vas a ahorrar el ir al súper, el esfuerzo, les vas a ahorrar la preocupación, les vas a ahorrar el buscar que sea algo balanceado y buscar nuevas recetas. O sea, les estás ahorrando un chorro de cosas. Vámonos a lo que hay detrás. Sí, al final tú vas a dar un producto, un alimento, un platillo, pues ya realizado. Pero ve todo lo que le estás dando a esta persona. El que pueda salir corriendo y que te marque y te diga, paso en 5 minutos. Entonces, a partir de ahí también empiezas a sacar nuevos servicios que le puedes ofrecer. Entonces, desarrollar toda esa parte del público es súper, súper importante. Hay quienes dicen, yo voy a oficinistas y se están olvidando que alrededor está lleno de escuelas, ¿no? Y entonces, pues, a lo mejor tu idea principal era llegar a oficinistas, pero donde tú estás ubicado, tu local, está lleno de escuelas. Entonces, busca cómo llegar a ese nuevo público. Ok, entonces es ir un poquito más a profundidad, ¿no? Para entender realmente qué estás satisfaciendo más allá de tu producto y tu servicio, qué necesidad, ¿no? Exactamente, y eso te va a ayudar a desarrollar muchísimo mejor tu estrategia de marketing. Ok, muy ¿No? bien. Muy interesante. Sí, la verdad es que es padrísimo. El punto número 5. Punto número 5. El networking. Es bien importante y hay mucha gente que dice, es que yo soy súper tímido, es que para emprender, para buscar un nuevo trabajo, para buscar nuevas oportunidades, eso lo tenemos que dejar a un lado y tenemos que acercarnos a conocer nuevas personas. Por eso la marca personal es bien importante. ¿Cómo voy a llegar yo a ti con el servicio que yo tengo, con mis asesorías, por ejemplo, o con mis talleres o con mis conferencias? ¿Cómo yo te voy a abordar y de qué manera te voy a decir, hagamos equipo, podemos hacer alianzas? Ya no todo es ganar, te vendo, cómprame. No, vamos allá. Ahora el networking es tú que tienes, yo que tengo, ¿qué podemos hacer juntos? Y eso es un tip súper importante para nosotros los emprendedores, el hacer equipo, el aprender a sumar. No siempre vamos a tener ventajas económicas, sino también el aprendizaje, el poder crecer, el llegar a otros lados es bien importante y el networking nos ayuda muchísimo a lograrlo. Por supuesto. Y en este punto, ¿cómo pasar a la acción? ¿Qué consejos o dónde le podrías decir a la gente que puede iniciar al menos? Mira, hay muchos eventos ya, hay muchos talleres, hay conferencias, hay expos. En todos lados puedes hacer networking. Depende qué es lo que quieras, a qué te dediques. Pues prácticamente lo puedes hacer en todos lados. Todas esas empresas multinivel, pues te enseñan a hacer networking desde tu familia, ¿no? Claro. Y es maravilloso que desde ahí tú le digas a tu familia, oigan, yo me estoy dedicando a vender artículos para perros.
Y entonces a lo mejor ellos no te van a comprar, pero les vas a pasar de boca en boca. Y eso es uno de los primeros tips que te dan cuando vas a capacitación en empresas multinivel. No es para que tu familia te compre, es para que ellos ya lo tengan en su mente y te puedan recomendar. Entonces, pues ese es un tip súper maravilloso que todos deberíamos de aplicar. Otra cosa que me ha tocado ver es que ya la gente dice, ya no necesito las tarjetas de presentación, ya todo es digital. Y quiero decirles que son bien importantes las tarjetas de presentación, porque aunque sea digital, yo tengo una lista enorme, una base de datos en mi teléfono, y luego no me acuerdo ni cómo se llamaba ni qué es lo que vendía. En cambio, yo me echo un clavado a mi bolsa y digo, ¡ay, sí es cierto! Le tengo que hablar a la chica de la asociación para hacer un proyecto juntas. Sí es cierto, le tengo que hablar a esta chica que me pidió asesoría porque quiere emprender. Entonces, el verlo ahí es completamente diferente y todos tenemos diferentes características, pero pues el tener algo, el sentirlo, pues también te ayuda como en el cerebro, nos ayuda a recordar que aquí está y a tomar acción, porque si no es, lo tengo en el teléfono, al rato lo hago, ¿no? Entonces el verlo ahí te obliga a hacerlo ahorita, tomar acción. Entonces es bien importante que sí tengamos tarjetas de presentación. Lo digital está padrísimo, sí está de moda, sí es parte bien importante, pero pues también a la antigüita las tarjetas de presentación es algo que siempre están. Y lo vemos y lo sigo viendo con ejecutivos en todas partes, directivos de empresas multinivel, transnacionales, etcétera, siguen usando las tarjetas de presentación. Entonces, como emprendedor, pues también es un básico. Claro, no podemos subestimar este tipo de herramientas porque muchas veces creemos que van a ser desplazadas, pero algo que te dan y que no se puede comparar con lo digital es que involucra más sentidos, ¿no? Como los libros que puedes oler, que puedes sentir. Entonces eso, el involucrar más sentidos hace que no sea tan fácil de olvidar, ¿no? Exactamente. Ok, muy bien. Y entonces supongo que los 4, o sea, lo pusiste al final porque los 4 primeros tips son estar siempre preparado para al final poder llegar al networking y que aproveches cada oportunidad para que puedas generar esa red, ¿no? Y sí, exactamente. Y desde las reuniones, ¿eh? O sea, imagínate que vas a una reunión en casa de uno de tus amigos y no conoces a nadie. El único que conoces es el anfitrión. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? No, pues de ahí a mí me dicen a qué te dedicas y yo ya tengo mi lista, ¿no? Hago esto. O la otra, me dedico a dar asesorías, métete a mi página. Y la gente es así como, órale. Entonces ya le da otra formalidad a tu negocio el tener una página. En mi caso, yo tengo mi página que es www.xiomaracetina.com, donde hablo en general de mis asesorías para las emprendedoras, mis proyectos y pues todo lo nuevo que voy haciendo, ¿no? Conferencias, etcétera, todo lo que voy actualizando. Pero pues de ahí yo linkeo a Empowering Girls, de ahí yo linkeo a las conferencias a público en general. Entonces es una súper herramienta. Entonces pon tú que no traes en ese momento tu tarjeta de presentación, pero pues ya tienes tu página. Ok, entonces aprovecha cualquier medio para poder dar a conocer lo que haces, ¿no? Sí, que no te dé pena. O sea, claro, hay ciertas situaciones en la vida que debemos ser muy prudentes, pero en general cualquiera es una buena oportunidad para hablar de tu negocio. Hay que saberlo abordar. Por eso es bien importante que, aunque todos ya tenemos una marca personal, la sepamos trabajar. Uh-huh. Para eso están las asesorías, que es algo que a mí me encanta hacer, porque te enseño cómo abordar esos temas, ¿no? Y también me ha tocado con chavas que tienen emprendimientos que les da miedo vender y que las he acompañado a vender, ¿no? Ve y aprende, que eso es bien importante porque en ningún lugar nos enseñan como tal. Ya te dije cómo, ve y hazlo. Y a mí lo que me gusta hacer con la gente que se acerca a mí es, ven, te enseño, vamos a hacerlo, ¿no? Y eso cambia y ha cambiado muchos negocios y muchas vidas también, ¿no? Porque pierden el miedo, ven que no es tan complicado, se sienten más seguros de sí mismos y eso es otra de las cosas bien importantes del personal branding. Confía en ti, siéntete seguro de ti, de quién eres y de lo que estás haciendo y lo que estás vendiendo. Si tú no crees en ti y en tu proyecto, los demás no van a creer. ¿Tienes alguna recomendación para aquellas personas que están emprendiendo pero que a lo mejor son un poco tímidas? O sea, la primera parte es, como tú dices, creer en ti. Pero poder pasar a la acción, ¿cuál sería algún tip que tú nos podrías dar para hacerlo, sobre todo personas tímidas? Pues mira, creer en ti, armar
tu speech, tu pitch de venta, o sea, qué es lo que te voy a ofrecer. Entonces, cosas muy básicas, que las tengas siempre presente, que casi te las aprendas de memoria. El memorizar algo para vender, pues no es bueno, porque en el momento que te hacen una pregunta que no está dentro de lo que tú escribiste, te sacan de cuadro y no vas a poder responder. Sí. Pero para empezar a practicar, sí es que pues hagas tú un speech de venta de lo que ofreces y que lo practiques, que lo hables, que te agarres a 2, 3 personas, a ver, escúchame, ¿cómo ves? Y que escuches esos consejos, ¿no? Tienes que saber a quién, porque también hay gente que te puede tirar y te puede decir, no hombre, así vas a ir a vender, mejor no vendas, y en ese momento se te acabó como las ganas. Entonces esa gente muy cercana a ti, esa gente en la que tú confías, decirle, a ver, escúchame, ¿cómo ves? ¿Qué piensas? Retroaliméntame. Y practica frente al espejo y practica mientras te bañes. O sea, practícate hasta que te lo creas. Eso sí vale muchísimo la pena. O sea, es algo que parecía muy básico y muy sencillo, pero es de esforzarte y de trabajarlo todos los días y de empezar a creer en eso que tú estás construyendo y en eso que vendes y en esas transformaciones que ofrecen para que la gente confíe en ti y diga, tú eres mi mejor opción. Sí, hace poco estuvimos en una capacitación en Google y nos decían precisamente estas personas que no va a haber mejor vendedor que tú. O sea, que no tiene caso como emprendedor que contrates a alguien, que esperes que alguien te resuelva el tema de las ventas, porque pueden pasar dos cosas y ninguna va a ser buena. La primera es que no venda nada porque no entiende tu producto como tú, no tiene tu pasión, no se va a entregar como tú. La segunda es que si lo logra hacer, después va a pedir que sea tu socio, va a querer ganar más y en cuyo caso al final vas a tener que vender tú. Entonces empieza a vender tú. Sí. Y yo creo que estos tips pueden ayudar muchísimo a los emprendedores que nos escuchan. Yo estoy segura y ojalá así sea. Si les funcionan, por favor, escríbame y cuéntenme cómo les funcionó. Pero sí es bien importante el que se atrevan a vender, ¿no? Hay gente que decide emprender y dice, yo no soy buena para las ventas. Discúlpame, todo el tiempo te estás vendiendo. Todo el tiempo te estás vendiendo como amigo, como hijo, como novio. Todo el tiempo nos vendemos. Entonces, ¿qué mejor hacer tú quien venda tu producto? Quien se apasione, quien lo cuente y la gente diga, híjole, sí quiero, sí me late. Eso te cambia completamente el panorama y perder el miedo. Y todos vendemos. O sea, el que diga, es que yo no soy bueno para las ventas, déjenme decirles que están en un error porque todo el tiempo nos estamos vendiendo. Muy bien, pues muy interesante. Muchas gracias, Xiomara. Y traes un bonus, ¿verdad? Sí, traigo un super bonus que es como un checklist. Es bien importante nuestra imagen digital. O sea, ya hablamos de lo que hacemos en persona, pero cómo nos vendemos en las redes sociales. Y algo que les invito a hacer muchísimo es tu nombre. ¿Cómo apareces en redes sociales? Porque ahorita pues ya las ventas prácticamente son por ahí, ¿no? La gente busca todo lo digital, busca comprar. Entonces, ¿cómo apareces? Y de repente todos tenemos un perfil público, por ejemplo, en Facebook, vamos a hablar de Facebook. Tienes tu perfil familiar, ¿no? El privado, y hay quienes ya tienen fanpage. En mi caso yo tengo una fanpage. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo en todas mis redes sociales busco aparecer como Xiomara Cetina. Ok. Tuve un tema y tengo un tema muy grave con mi fanpage porque mi fanpage se derivó de mi Instagram personal. Cuando lo convierto a comercial, me generó automáticamente mi fanpage en Facebook. Y en ese momento yo no sabía tanto de redes sociales. Y entonces mi fanpage se quedó como con mi apodo, Shoms. Okay. ¿No? Entonces hoy yo no puedo, Facebook no me deja modificar mi Shoms. Entonces yo tengo 2 Facebook, Xiomara Cetina y Shoms. Y el que más seguidores tiene es el de Shoms. Pero un tip súper importante es que sean homogéneas tus redes sociales. Si yo soy Xiomara Cetina, me vas a encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como Xiomara Cetina. Mi página web, Xiomara Cetina. Para que la gente lo escuche y lo escuche y lo escuche y te recuerde. Y me pasó con LinkedIn, que yo no usaba muchísimo LinkedIn y pues ya fui también a uno de esos talleres muy interesantes hace un año y me dijeron, es que lo tienes que abrir. O sea, profesionalmente es súper importante. Y resulta que hace 3 meses estuve en entrevista con una empresa muy importante de esas que tú admiras, que sigues y dices, quiero estar ahí. Y pues me mandaron a llamar porque tienen un proyecto dirigidos a niñas y adolescentes y les gustaría que me integrara.
Y me dijeron, te encontré por LinkedIn y vi que tu foto aquí y tu foto en Facebook es la misma. Y por eso te escribí. Entonces dije, claro, entonces también tus fotos tienen que ser las mismas. O sea, si tienes el Facebook familiar, personal y eso, y eres Juanito o Pablito clavó un clavito, pues bueno, esa ya es tu decisión. Pero si te quieres ver profesional, ponle tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre corto, tu nombre largo? Tú defínelo. ¿Cómo te vas a presentar con la gente? Yo tengo otro nombre y tengo otro apellido, pero yo siempre me presento como Xiomara Cetina. Y en todos lados así, Xiomara Cetina. Y eso pues me ha ayudado a que la gente pues ya de repente escuche y me recuerde. Y otro plus que tengo pues es que no es un nombre común, ¿no? Y el nombre que tú tienes forma parte de tu marca personal. Entonces, si antes tenías Pepe Díaz, pues ahora vas a ser José Díaz. Y le da más peso y mucho más presencia a tu marca personal. Tu correo, igual, tu correo tiene que estar con tu nombre, ¿no? De chavitos todos abrimos una cuenta rarísima. Mi primer correo es Lady Sugar Cotton. O sea, imagínate el nivel. Y ahorita pues todos necesitamos que nuestro correo tenga nuestro nombre. ¿Por qué? Para que la gente nos siga recordando, para que la gente siga, le tengo que escribir, sí, ¿cómo era? Xiomara Cetina. Tu sitio web, igual, si tienes sitio web porque da servicios, lo mismo, crea el sitio web con tu nombre. Tengo una muy amiga mía que es nutrióloga y ella en Instagram está como Lore Nutrition. Entonces yo le dije, necesitamos unificar tus redes. Ya sé que no te va a dejar Facebook, entonces vas a poner Instante Saludable by Lore Nutrition, ¿no? O by Lorena Torres. Define qué es lo que quieres, pero ella ya está posicionada como Lore Nutrition, entonces pues ya es otro tema. Pero tienes que unificar, que siempre sea lo mismo, que suene en tu sitio web, y tu firma de los correos también es bien importante. Ya con esta tecnología, pues obviamente ya al final los mismos teléfonos te dicen enviado por, ¿no? La marca que sea tu teléfono. Bueno, eso tienes opción de corregirlo y ahí le pones enviado por Xiomara Cetina, teléfono de contacto tal, si es que no tienes una firma digital. Si la tienes, pues agregas tu firma digital, que es bien importante. Y pues creo que en general esos son los tips que tengo. Si eres emprendedor, si das conferencias, si das servicios profesionales de, no sé, eres doctor, psicólogo, etcétera, también está padre que generes una fanpage, porque precisamente se trata de darle contenido a la gente. ¿Qué es lo que les estás ofreciendo tú a ellos? No todo puede ser venta. Tienes que aprender a hacer un balance entre la empatía, las ventas. O sea, las ventas es lo menos, la empatía, o sea, contenido emocional y contenido informativo. Y este contenido que mencionas precisamente lo vas a obtener de esta búsqueda que estás haciendo a profundidad de lo que tú estás resolviendo, ¿no? Entonces, porque luego nos preguntan, ¿qué contenido es el que puedo hacer, no? Sí. Pues precisamente haz una búsqueda de lo que estás resolviendo, cuáles son las necesidades, los miedos, las preocupaciones, y de ahí es donde tienes las respuestas para generar el contenido, ¿no? Exactamente. Y cuando no sepas de qué hablar, pregúntale a tu auditorio, pregúntale a tus seguidores, ¿qué les gustaría? Porque así es como surgió este podcast que estamos haciendo. ¿A ti qué te gustaría saber o de qué te gustaría que te habláramos? Y así, de verdad, que les van a aliviar, les van a quitar muchísimo trabajo a ustedes, porque ya van a ir a algo directo y ya no van a estar dando, a veces lo más difícil es dar golpes al aire. Cuando tú ya sabes qué es lo que la gente busca o qué estás atacando o qué es lo que les vas a mejorar, tu propuesta de valor, pues ya vas como muchísimo más firme hacia lo que les vas a ofrecer. Y en este tema, Xiomara, ¿tú qué recomiendas, por ejemplo, en el tema de ser auténtico, pero al mismo tiempo con mensajes de odio? Por ejemplo, el caso reciente de Lady Bomba, esta chica de Interjet que en sus redes sociales puso algo sobre que aventar una bomba, porque creo que va muy de la mano, exacto, que incluso perdió su trabajo, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de que las redes sociales trascienden el plano personal, te impacta en lo profesional, te impacta en tu vida y en todo, ¿no? Mira, muchos de mi generación, digo, soy joven, tengo 32 años, pero en mi generación jóvenes. Decimos, qué bueno que en mis tiempos no había celulares ni redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todo se queda en la red. Todo se queda en la red. Si te fuiste a la fiesta y te grababan vomitando, perdón, pero de verdad, eso ya está en las redes, ya no lo puedes bajar, ya no lo puedes mover. Entonces, pues depende de qué es lo que quieras proyectar. O sea, al final esta chava se le olvidó que ella representa una marca, porque cada uno de los colaboradores de una empresa son embajadores de marca. Exacto. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué es lo que estás ofreciendo a la gente? Uno,
a la gente que consume tu producto, que es gracias a la que tienes un trabajo, y 2, a la empresa que te dio la oportunidad de formar parte de ellos. Entonces, pues tenemos que estar bien vivos, bien abusados con lo que expresamos. Y sobre todo, además, te voy a decir algo que es muy, muy, muy mío. ¿Qué necesidad de estar tirando cosas negativas alrededor tuyo, a quien te sigue, a quien te ve? Creo que ya el mundo en general tiene demasiadas cosas negativas para que todo lo que nosotros estemos hablando sea negativo también. Qué flojera. Y si eres de ese tipo de personas, pues date la oportunidad de buscar mejor cómo mejoro ese ambiente, cómo mejoro esa parte de todo lo negativo que hay, qué puedo poner yo para que esto mejore. Y no estar entrando en controversias, ni están poniendo en contra unos a otros, porque al final, desafortunadamente, eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, cambia ese chip. Si así eres, pues date la oportunidad de ver el lado positivo de las cosas, de cómo puedes mejorar y de cómo puedes aportar a la sociedad, a tu medio, a tu grupo de amigos, a tu familia, etc. Está muy interesante lo que comentas, Xiomara, porque se relaciona con lo que estabas hablando hace rato sobre que todos vendemos algo. Incluso aunque tú no te dediques a temas de ventas o emprendimiento, pues eres embajador de la empresa en la que trabajas y tienes que cuidar no solamente tu imagen, sino la empresa a la que representas, porque si no, pues así como esta chica, pues te dicen bye, ¿no? Y al final eso es ser agradecido con quien te dio la oportunidad. Y eso es lo que tenemos que retomar todos. Claro, pues está muy interesante, te agradezco mucho, están increíbles los tips y vamos a la parte de tu historia. ¿Cómo comenzaste estos temas de emprendimiento? ¿Cuál fue el punto decisivo en el que dijiste, ya, me aviento? La necesidad. La necesidad fue la que me llevó a emprender. Fui mamá adolescente a los 16 años. Entonces, pues bueno, pues yo quería que mi hija tuviera un futuro mejor al que yo tuve, que tuviera mejores oportunidades, que fuera un mejor colegio. Siempre yo estudié en escuelas públicas hasta la prepa. Entonces, yo quería que mi hija pues tuviera más, pero con el sueldo que yo tenía en ese entonces, primero trabajando en una cafetería muy conocida en México y mundialmente, y después en lo del transporte, pues mis ingresos no eran suficientes, ¿no? En ese momento mi hija estaba bebé y pues bueno, me permitía hacer ciertas cosas, pero ya iba a llegar el momento en el que tuviera que entrar a una escuela, al kinder, etcétera, y pues la necesidad del poder tener un poquito más de recurso para eso que yo quería fue lo que me llevó a emprender, ¿no? Y es muy difícil porque al principio pues prácticamente nada más tenía para pagarle a la chava que se encargaba de contestar los teléfonos, la escuela de mi hija, la renta y se acabó, ¿no? O sea, la escuela, Frida estaba en el kinder y prácticamente le pagaba el after school para que le dieran de comer porque no sabíamos si ese día íbamos a comer. O sea, de verdad, así tal cual sucedió y así empiezas a emprender y hay quienes empiezan diferente, ¿no? Pero creo que la mayoría de los emprendedores empezamos echándole toda la carne al asador porque si vas a empezar a medias, pues no hay mucho futuro. Nosotros bromeamos un poco que somos emprende a huevo porque las circunstancias, la vida te obliga, pero hay algo que está muy interesante y no me dejarás mentir, que una vez que empiezas se vuelve como una adicción en la que ya no puedes, ya no te imaginas tu vida de otra forma, no sé si te pasa, el regresar a un trabajo, porque ya al emprender, el sentir esa libertad, esa adrenalina, esa pasión por lo que tú realmente crees, pues se vuelve algo adictivo y parte de ti. Totalmente. Claro que ha habido momentos en la vida en los que he dicho, me encantaría tener un trabajo porque tendría un sueldo fijo mensual, un ingreso mensual, porque a veces es de la parte que más cojeamos, ¿no? De los ingresos. Como emprendedores hay meses que nos va de maravilla y hay meses que decimos, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿No? A sacar los ahorros, si es que tenemos ahorros, ¿no? Y si no, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y te la tienes que ingeniar para ver qué vas a hacer. Y muchas veces sí yo digo, o he dicho en mi vida, me gustaría tener un horario fijo para tener un sueldo fijo, pero es lo único. O sea, realmente es lo único, porque el levantarte todos los días como esa rutina, yo hoy no veo mi vida tan rutinaria como si tuviera un trabajo y eso es lo que agradezco y que me hace inmensamente feliz, que todos los días son nuevas experiencias y que justo ahora con el radio pues me estoy enfrentando como a tener sí una rutina y ha sido un reto, ¿no? Ha sido un reto el tiempo que le tienes que dedicar a ir a presentarte, a hacer la grabación, el antes y el después de la grabación, pues tiene todo un rollo y el entrar a ese esquema me ha costado, pero bueno, pues ahí lo estoy intentando y lo estoy haciendo con muchísimo gusto porque es lo que me gusta. Me apasiona.
Pero ¿cómo comenzaste? O sea, Bueno. ¿cuál fue el primer proyecto, digamos, de emprendimiento que tuviste? Una empresa de transporte escolar enfocada a paseos y salidas escolares. Antes era muy común que las escuelas se llevaran a los niños de paseo. Por lo menos cada 2 meses, cada bimestre, las escuelas llevaban a los niños de paseo, ya sea un paseo cultural o un paseo recreativo. Entonces nosotros nos encargábamos de llevar a los niños a diferentes destinos, el Museo de Historia Natural. En ese momento todavía existía México Mágico en Chapultepec, diferentes cosas. Entonces este era un paquete que te incluía una coordinadora de viaje, la entrada al destino, en ocasiones lunch y el transporte. Y de ahí pues empezamos a dar servicio de transporte a escuelas, a diferentes escuelas, después a empresas. Fuimos proveedores de empresas muy importantes en México, de TV Azteca, de todo Grupo Salinas prácticamente, y ahí te vas enfrentando a otras cosas, porque a veces como emprendedor tú dices, híjole, yo quiero empresas grandes, pero con las empresas grandes aguanta los créditos, o bueno, pues sí, tienes que financiarles porque te pagan a 60 90 días, ¿no? Entonces emprender no es sencillo y eso te puede tronar. Entonces tú decides hacia dónde vas, por eso es bien importante hacia dónde quieres ir, porque pues a lo mejor tú aspiras a llegar a una empresa grande, pero no tienes la estructura para aguantar una empresa grande, ¿no? Entonces tienes que buscar esos clientes y eso no quiere decir ni que te quedes a medias ni que seas mediocre, es que vas a ir creciendo conforme a tus posibilidades, ¿no? No por mucho madrugar amanece más temprano, a veces, y a mí me pasó, pues quieres crecer y ves de qué manera creces, ¿no? Tuve un colegio en Santa Fe que pues hizo una oferta muy interesante, ¿no? Y pues empiezas a pensar en sacar créditos y todo, y cómo lo sostienes, ¿no? O cuando en ese entonces las escuelas me decían, bueno, cámbiame tus unidades. Quiero camionetas del año porque, y te mencionan otras compañías muy grandes, me están ofreciendo esto. No, pues no puedo competir. O sea, ellos ya son una empresa enorme, yo estoy emprendiendo, mi empresa era mediana, podríamos decirlo así, pero pues te empiezan a comer las grandes, ¿no? Y entonces tú piensas si tú te vas a aventar créditos o te vas a aventar otro tipo de cosas para tener esa oportunidad, que crees que es una oportunidad, o pues vas a tu ritmo. Vas a tu ritmo conforme vas pudiendo crecer tu negocio, que al final vas a llegar a eso que tú quieras. ¿Y cómo encontraste ese negocio? Me imagino que tiene que ver mucho con la historia de tu hija, ¿no? Tú observaste que ahí podía haber una necesidad. Salgo a trabajar de la cafetería y empiezo a trabajar en una de las empresas de transporte escolar más importantes de México. Hay 3, en ese entonces había 3. Solamente una de ellas era mexicana completamente, que es esta, Transportes García. Y empecé a trabajar ahí como vendedora. Yo empecé a visitar todas las escuelas que había en Benito Juárez, tocando la puerta. Miren, le traigo la publicidad para que nos conozca, para que nos contrate para los paseos, y así es como entré. De ahí me dijeron, oye, pues quédate a trabajar en las oficinas, y seguía como vendedora y todo, y de ahí pues estuvo la oportunidad de salirme a trabajar ahí y empezar con mi propia empresa, ¿no? Ok, muy interesante. Sí, y ha sido todo un reto. O sea, ahorita ya te lo platico y lo cuento hasta con emoción y con gusto, ¿no? Me siento orgullosa de todo el proceso que ha sido, pero te prometo que había momentos muy, muy difíciles estando ahí, porque además, pues trabajas con gente, ¿no? Ya no es nada más dependes de ti, dependes de un grupo de colaboradores y de las ganas que ellos le pongan a lo que tú haces o a lo que tú ofreces, ¿no? Entonces, son muchísimos retos a los que te enfrentas. Claro. A los clientes también. O sea, los clientes que pueden ser, híjole, tremendos. Como hay clientes maravillosos, como hay clientes que son latosísimos. Y pues tú tienes que fijar también qué cliente quieres tener. Porque se vale. Antes te decían, todo el cliente es bueno. Hoy yo les puedo decir que tenemos la oportunidad de elegir a nuestros clientes. Porque hay clientes que están ahí dándote lata y que no te van a dejar nada. Mientras más preguntas tienen es porque menos ganas tienen de estar o contratar tu servicio o estar ahí. Si ellos mismos están cuestionándose si quieren o no quieren, hazlos a un lado. Tú necesitas un cliente que sí esté decidido y que se comprometa a lo que tú le ofrezcas, ya sea que tú le ofrezcas un servicio o que le vendas algo, pero esos son los clientes que buscamos, porque habría clientes que decías, híjole, ¿cómo me das lata? Pero no me pagas, ojalá que como me des lata me pagues, ¿no? Y me imagino que de ahí fuiste ya agarrando esas habilidades que después utilizarías en tu emprendimiento, de ir de las ventas, de ir seleccionando clientes.
te fuiste preparando, ¿no? Sí, me fui preparando, fui sacando sí las experiencias. Cuando decido dar asesorías para emprendedoras, pues esa fue una de las cosas que yo quería hacer, darles esa experiencia. A mí nadie me enseñó y me hubiera gustado que por lo menos dos o tres tips sí me los dieran. Entonces, pues empiezo a ver qué has aprendido con todo esto, a quién conociste, porque todos marcan nuestra vida. A lo mejor en ese momento no pones atención y no lo tomas, pero estoy segura que hay 2, 3 personas que dejaron huella y tú ni lo sabías. Hasta que te sientas y dices, a ver, ¿cómo llegué hasta aquí? Y en el cómo llegué hasta aquí, pues te das cuenta todos los conocimientos que tú tienes, el cómo tratar a un cliente, en cómo hablarle, el cómo también ponerle un alto. Yo en alguna ocasión, de verdad, tuve una cliente súper, súper grosera y le puse un alto y le dije, usted tampoco es el tipo de cliente con el que yo quiero tratar, con permiso, páseme a su secretaria, así. O sea, y me he aventado unas que de repente, pues si tuviera un jefe me dirían, oye, Xiomara, eso no se hace, ¿no? Pero afortunadamente lo puedo hacer porque también pues la gente tiene que aprender que hay límites y hay un respeto, ¿no? Claro. ¿Y cómo llegas de esta empresa a el punto en el que estás ahorita, que es todo es el tema del mentoring, del Empowering Girls? Empowering Girls. Ok, bueno, pues desafortunadamente las empresas grandes del transporte se comen a las chicas, la empresa de transporte quiebra y pues ahora ¿qué vas a hacer si no tienes un trabajo? Si no, esto toda tu vida te has dedicado, por lo menos en ese entonces 7 años sí, ya me había dedicado al transporte, pues en eso del transporte, parte del servicio del transporte eran los cursos de verano. Entonces, pues de curso de verano, ahí sí sé muchísimo porque soy scout. Entonces aprendí muchas cosas desde chiquita, trabajar con los niños, lo que yo fui aprendiendo, la gente con la que me rodeaba. Entonces, pues empezamos a desarrollar cursos de verano licitados a gobierno. Y pues obviamente tienes que hacer un equipo y creo que para ese primer curso de verano hicimos un gran equipo. Tuvimos resultados increíbles y pues de ahí ya se deriva toda esta parte de la recreación, ¿no? Porque al final tienes ahí el conocimiento, tienes el talento, pero nunca habías tenido la necesidad de aplicarlo. Hasta que dices, híjole, ya no tengo escuelas, ya no tengo transporte, ¿qué hago? Pues lo canalizas, ¿no? Y de ahí empezamos con los cursos de verano, con Snap Kids, cursos de verano que se abre una parte a público en general, que eso sí fue algo novedoso porque generalmente se licitaba el curso, y abro una parte para el público en general para empezar a cubrir esas necesidades de las mamás, porque al final pues yo también he sido mamá todo este tiempo y entonces el como mamá que tienes un empleo fijo, ¿qué haces con tus hijos en las vacaciones? Entonces el llegar a la empresa y decir no te preocupes, yo me llevo a tus hijos al curso de verano cuando tú llegues a trabajar y a las 6 de la tarde que tú sales te lo regreso. Entonces hacer un programa de actividades para ellos, incluyéndoles el lunch, incluyéndoles todo, pues fue un hitazo también. Entonces, la recreación, las actividades para niños, las empresas, ya sabes que el Día del Niño hacen el Día del Niño para todos los trabajadores y sus hijos, pues también trabajé con empresas como Black & Decker, que pues ha sido muchísimo aprendizaje, ¿no? Está padre porque justo, no sé si te pasa que algunas personas te preguntan sobre qué pueden emprender. Y es un poco de lo que hablabas ahorita también sobre para qué eres bueno y todo esto, ¿no? Y algo que cuando me preguntan a mí sobre si voy a invertir sobre finanzas o sobre esta industria o sobre la otra, pues no, o sea, es como tú lo hiciste. En el entorno en el que tú te movías, tú observaste una necesidad y dijiste, yo voy a resolver esta necesidad porque conozco este mundo, porque conozco a estas personas y sé que van a reaccionar bien a esto. Y no te fuiste a otra industria en la cual desconocías cómo se movía, cuál era el manejo, ¿no? Es como actuar de forma inmediata con lo que tienes a la mano y con lo que puedes observar. Exactamente, por eso es bien importante el trabajo personal y conocernos, conocer nuestras capacidades, para qué somos buenos y qué nos gusta hacer. Y así fue. Y al final también mi imagen, pues me abrió las puertas con las mamás, porque es un tema de muchísima confianza. Yo iba a una institución de gobierno nacional financiera y recogía a los niños ahí en la mañana en un camión de transporte y me los llevaba de ahí al curso de verano. Y yo todo el servicio que les ofrecía es voy, te cobro a tu empresa, voy, te traigo a tu hijo, te regreso a tu hijo, te hago las inscripciones aquí. O sea, ellas no tenían que moverse para nada. Y fue un hitazo. O sea, es algo por lo que tú hubieras pagado finalmente. Es algo por lo que yo hubiera pagado. Porque estás resolviendo una necesidad. Y sobre todo también la necesidad de que sabes que tu hijo va a estar bien atendido. Porque eso es algo que yo sí siempre se los decía. O sea, para mí es como ser una familia. O sea, que los niños
pues tengo una hija que creció también en los cursos de verano conmigo, pues que sean una familia, que sepas que va a estar bien cuidado, que va a estar bien atendido, que tú estés tranquilo, porque además está aprendiendo, además está haciendo cosas que padrísimas quizás a ti te hubieran gustado hacer de niñas, ¿no? Entonces tu hijo va a estar bien y va a tener un verano increíble, y eso pues funcionó muchísimo. Y eso estuvo muy relacionado con después la parte de la aldea navideña, ¿no? Que si te buscamos en internet salen muchas cosas de eso de la aldea navideña. Así es, la aldea navideña pues es un proyecto que también está enfocado a estimular la creatividad de los niños para fomentar en ellos el emprendimiento, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Y esta es de las cosas que ha surgido pues por la parte de mamá. O sea, mi parte muy mamá es lo que me ha ayudado a crear esto, ¿no? Porque pues yo con mi hija buscaba actividades, buscaba hacer cosas con ella, ¿no? Desde chiquita. Entonces, yo sé que no todas las mamás tienen el tiempo de hacer esas cosas. Ni el tiempo ni el dinero, que eso es una realidad. No siempre tenemos los recursos. Podemos tener las mejores intenciones, pero no tenemos los recursos. Entonces, que en un lugar podamos encontrar este tipo de cosas, actividades y además tiempo de calidad con tus hijos, ¿qué más? ¿No? Y entonces así surge la aldea navideña, donde los niños realizan diferentes actividades, talleres, etcétera, y pues están con la familia. Y que incluso llegó al Estadio Azteca, ¿no? Vi que, o sea, creció muchísimo. El año pasado tuvimos como sede el Estadio Azteca, que es increíble y que, pues de verdad se me pone la piel chinita porque hay muchas cosas que hay detrás de eso. Todo el trabajo, todo las partes complicadas, lo que va superando. Pero sí les voy a decir algo. Yo el año pasado que vi en el Estadio Azteca, porque además no lo dimensionaba hasta que estuve ahí. O sea, a mí me decían en el Estadio Azteca, sí, qué padre. En el momento en que yo vi todos los banderines de la aldea navideña puestos y hasta abajo decía mi nombre, lloraba. O sea, yo decía, guau, guau, porque pues hay muchísimas historias. Rapidísimo les voy a contar. Uno de mis primeros emprendimientos fue un stand de fotos con Santa en una plaza comercial. Y esta historia se las cuento porque fue de los primeros trancazos rápidos que me di. Pues estaba en la foto con Santa, estaba el señor que se caracterizaba, y un día antes del 24 me dice, oye Xiomara, ¿me podrás pagar esta semana? Porque pues mañana yo voy a venir a trabajar y quiero que mi esposa pues prepare las cosas para la Navidad y para los regalos, etcétera. Y yo, sí, pues claro, por supuesto, toma, te entiendo, perfecto, mañana te veo. El 24 no llegó el señor. O sea, el 24 él me cobró porque ya sabía que no iba a ir. Yo confiada, empática, pensando en él, en sus hijos, en su esposa, dije, claro, por supuesto, o sea, para que tú puedas venir, que ella se encargue. Pues el señor no llegó. Y pues yo juraba que ese día iba a ser el que más iba a vender. Entonces convencí a mi hermano, ponte el traje. No, Xiomara, ponte el traje, por favor, es el último día, por favor. Pues convenzo que se ponga el traje. Estaba ahí un traje de ayudante de Santa. Y dije, yo también me lo voy a poner. Mi mamá tomó las fotos. Y ese día sí fue el día que más vendimos y el que más nos divertimos. O sea, estuvo padrísimo. Obviamente en la mañana yo estaba toda triste, decepcionada, me sentía que me habían visto la cara, que yo había confiado, yo le había dado una oportunidad, porque aunque fuera o no fuera negocio, yo tenía la responsabilidad de pagarle al señor, y así había sido, porque había días que yo no vendía una foto, pero yo tenía el compromiso de pagarle y él no se comprometió de esa manera conmigo. Y creo que fue de los trancazos más grandes que he tenido para empezar como emprendedora. Entonces, el año pasado, pensar en todo eso que ya había pasado y que ahora no solamente, porque en ese entonces los niños hacían su cartita para Santa, y de repente los papás decían, no, que no la haga. Yo, no, pues sí es gratis. Y además no estamos acostumbrados a que nos den las cosas sin cobrarnos. Entonces yo le decía, a ver, la foto la tiene que pagar, pero el hacer una cartita y dársela a Santa, eso no tiene precio. Dele la oportunidad de vivirlo, vea la emoción, ¿no? Entonces pues ya, eso fue padrísimo. Y el año pasado, que ya los niños hacían talleres, aparte su cartita, pues imagínate. O sea, sí fue un salto enorme en 10 años, que para mí, te lo cuento y se me pone la piel chinita. Muy, muy padre, muy padre. Y que se dice fácil, pero fue a través de muchos tropiezos, Lo más padre que se me hace es cómo transformas una situación negativa, algo que pudo haber echado a perder todo, en un recuerdo padre, ¿no? Y es un tip también, es una idea interesante para los emprendedores, que pues tenemos que echar mano de nuestro círculo directo, de la gente de nuestra familia, para poder resolver muchas veces cosas en las que, sí, de otra forma no sales. Exacto. Parte de emprender es crear alianzas. ¿Y con quién cuentas? ¿Con quién cuentas? A ver, ¿quién te puede ayudar a resolver, no sé, un contacto, ¿no? Que te presenten a un diseñador gráfico.
pues pregunta en tu familia, ¿no? Acercarte. O relaciones públicas, quiero llegar a los medios de comunicación, pues igual en tu círculo buscar, oigan, algún RP que me recomienden. O sea, acercarte, ver los talentos de cada quien, porque nosotros somos muy buenos a veces viendo los talentos de los demás, pero no vemos los nuestros. Entonces también reconocer esos talentos y pues acercarte a ellos y pedir ayuda. A lo mejor te van a mandar por un tubo, también me ha pasado, y te aguantas y bueno, gracias, y al que sigue. O sea, pero tienes que recurrir a todo. Todo lo que tengas a tu alcance para poderlo hacer, utilízalo. Son herramientas. A lo mejor te vas a sacar de onda muchas veces, te vas a decepcionar. Ni modo, es parte de la vida, lo que sigue, el que sigue. O sea, tienes que ir avanzando. Y eso te va a servir siempre, en la vida personal, con los amigos, con todo, y pues cuando emprendes más. Sí, echa mano de lo que puedas, ¿no? Exacto, exactamente. Y después, ahora sí ya cuéntanos de Empowering Girls. Empowering Girls. Bueno, pues pasa todo esto de la aldea navideña y pues yo sigo con las asesorías, el tema de personal branding, las asesoras, y todo el mundo me decía, oye, ¿y por qué no haces otra cosa como la aldea? ¿Y por qué no haces otra cosa como la aldea? Porque una realidad es que yo trabajaba en el verano con los cursos de verano, Pascua con el curso de Pascua y diciembre, y todo el resto del año pues como que lo traía ahí flotando y haciendo cosas y todo. Y yo, pues, o sea, ¿cómo que voy a hacer otra cosa con la ley? Yo decía, o sea, ¿ustedes creen que las ideas salen de un árbol o qué, no? Hasta me enojaba de repente, decía, ay. Y entonces, pues parte de mi historia es que fui mamá joven. Mi hija hoy es adolescente, me rodeo de sus amigas adolescentes y pues veo que muchas similitudes entre lo que ellas están viviendo y lo que yo vivía, entre mis miedos y sus miedos, entre mis dudas y sus dudas. Entonces yo decía, híjole, ¿cómo a pesar de toda esa información, pues los niños siguen cayendo en lo mismo que caíamos en mi época? Y ahora aún peor, porque han aumentado las tasas de depresión, de suicidio, que es un tema muy delicado, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir a todo esto? ¿Cómo me puedo acercar y motivarlos? Porque a veces en esa edad lo que nos hace falta es un motivo, algo que nos motive, que nos inspire. Entonces empiezo ya a las escuelas secundarias a contar mi historia, cómo me embaracé joven, por qué me embaracé joven, qué es lo que sentía, qué es lo que vivía y cómo hoy llegué en ese momento a hacer la aldea en el Estadio Azteca. Entonces, pues los chavos se empiezan a identificar, las niñas también, me empiezan a escribir, me empiezan a decir que nadie se los había dicho, porque eso es lo que yo les digo. Cuando llego a hablar con los adolescentes, les digo, les voy a decir algo que yo no, me hubiera gustado que alguien que no fuera ni mi mamá, ni mi papá, ni mis maestros, me lo dijeran. Y entonces, pues les empiezo a contar esta historia y les empiezo a decir, te entiendo. Yo también estuve ahí, yo también me sentía fea y yo pensaba que la otra tenía una mejor vida que yo, que eran más inteligentes, que no tenía un futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Me comparaba todo el tiempo. No lo hagas. No caigas en eso, ¿no? Entonces ya les cuento como toda la historia y los motivo y los impulso a que vean sus habilidades, sus gustos, sus pasiones. Y en eso, pues me empiezan a escribir a mis redes sociales, me empiezan a compartir sus problemas, me empiezan a compartir historias. Y lo que trato de hacer es darles un consejo como a mí me hubiera gustado que me lo dieran, un consejo personal como mamá, como me gustaría que se lo dieran a mi hija. Pero había ciertos temas que decía, esto es más profesional. O sea, necesitan a alguien más profesional para que traten este tema tan delicado. Y pues de ahí surge Empowering Girls Day, empiezo a buscar un grupo de especialistas con esos temas que ya habían sido, me habían buscado, me habían causado inquietud con todas estas niñas y que son temas básicos en la vida. Alimentación, amor propio, sexualidad, violencia, cómo detectar la violencia a temprana edad, ¿qué otra cosa? Darles herramientas como la resiliencia, por ejemplo. Entonces armo todo esto, busco un grupo de mujeres, les platico el proyecto, que lo que quiero es acercar a todas esas niñas a especialistas, que les den todos esos temas que sirvan como prevención de desórdenes alimenticios, de adicciones, etc. Y pues surge Empowering Girls Day, con el apoyo de todas estas mujeres, con esta idea, y pues la idea es promover pues el bienestar. Al final un estilo de vida saludable y que las niñas sepan que lo que quieran lo pueden lograr. Que sí se puede, que va a ser muy difícil, sí va a ser muy difícil, que te vas a encontrar con retos, que te vas a decepcionar, que vas a querer tirar la toalla, pero que al final si tú estás convencido de lo que quieres hacer, lo puedes lograr. Y más si desde esa edad lo empiezan a trabajar, se empiezan a informar. Y puede ser desde querer viajar a Europa, ¿no? Muchas niñas es como un sueño enorme porque lo ven lejanísimo y el decirle, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Empieza a buscar información del lugar, empieza a buscar medios de transporte, cómo te puedes ir, cómo puedes llegar, cuánto te cuesta, ahorra, ¿cómo vas a ahorrar?
¿Qué tienes para ahorrar? Empieza a trabajar. ¿De qué manera puedes trabajar si eres menor de edad? Si esto. Y, o sea, empieza a crear cosas, ¿no? A lo mejor quizás todavía tienes ahí arrumbados tus juguetes o cosas así. Empiézalas a vender, empieza a buscar cómo apoyar, cómo generar ingresos. O sea, en fin, hay tantas cosas que pueden hacer. Y eso es lo que busco, que ellas desde ahorita se metan con esa chispa de, ok, sí puedo, lo voy a lograr, porque muchas veces también en nuestra familia es el primer lugar donde te dicen, no se puede y no vas a poder. A ti te tocó así y aguántate. Y el mensaje que yo les quiero transmitir es, no, así te tocó, pero tú lo puedes cambiar. Tú lo puedes hacer diferente. Empiézalo a hacer desde ahorita. Oye, Xiomara, ¿y cómo ha jugado en todo esto tu hija? Porque supongo que no solamente ha de ser tu inspiración, sino que ha de ser además una embajadora de todo esto y te ha de dar muchísima retroalimentación como adolescente. Mira, hasta sonreí, ¿viste mi sonrisota? Mira, Frida, pues es prácticamente, el otro día le decía, eres mi socia ideal. Eres mi socia ideal porque ella aprendió a trabajar todo lo que yo he hecho, pues ella ha estado ahí. Ella lo ha aprendido a hacer, lo sabe hacer muy bien. Le gusta, ella es la conductora de Empowering Girls, ella presenta a las especialistas y pues sí es embajadora y también ha sido como el foco de atención de lo que están hablando ahora los jóvenes, ¿no? De todos esos temas nuevos que a mí a lo mejor no me tocaron, pero a ella le están tocando. Entonces, pues me ha ayudado mucho a acercarme y ver que a las niñas les cuesta relacionarse con las mamás. ¿Y por qué? Y hay niñas que me han dicho, es que yo no me llevo con mi mamá, pero tampoco tengo una razón para no llevarme con mi mamá. Entonces, con Empowering Girls Day, lo que he buscado es también acercar a las mamás, que las mamás tengan la misma información que están teniendo sus hijas, porque sí, a lo mejor en nuestra época era de una manera, pero ahora lo hacen de otra. Hasta comunicarnos es diferente. Entonces, que las mamás entren y vean qué es lo que está sucediendo, cómo está el mundo que las niñas de ahora están viviendo, para que también lo entiendan, para que también compartan sus experiencias y que las niñas se sientan comprendidas y se sientan seguras de llegar y platicarles algo, ¿no? Y eso es algo que me ha pasado mucho con Frida. Y en general, cada vez que quieres hacer un cambio con tu familia, pues tiene que ser en familia. De nada sirve que yo quiera hacer un cambio si yo no te involucro, o no involucro a mis hijos, o no involucras al esposo. O sea, tiene que ser todos juntos. Entonces, pues, digamos que nosotros hicimos como la prueba, ¿no? Frida y yo hicimos la prueba y error para modificar nuestra alimentación y todo. Y nos dimos cuenta que era más fácil si las dos le entrábamos al reto que cada quien por su lado. Entonces, pues la experiencia de mamá ahorita creo que ha sido lo que más me ha impulsado a hacerlo y el que no quiero que las niñas pues vivan cosas que yo viví, ¿no? Que cuando mis amigas se iban de fiesta, pues yo estaba cuidando a mi bebé. Que las niñas tengan enfocada su visión hacia su futuro, hacia dónde quieren llegar y que sepan que lo pueden hacer. El decirle, es que sí se puede, o sea, quiero que creas en ti, sí se puede, empieza a moverte, empieza a informarte, elige bien a tus amistades, ¿Qué te dejan? ¿Qué tienen todas esas personas que a ti te inspira y te impulsa a hacer lo que tú quieres? ¿Y qué historias te han tocado escuchar? Híjole. Porque me imagino que tocas temas muy, muy sensibles. Entonces, pues, mira, ya has me ayudado tocó, a mucha gente. En nuestras redes sociales, en Instagram, en eGirls Day MX, pues estamos directamente con las chavitas. Y un día hicimos en las historias hicimos una pregunta, ¿cómo te ves en 10 años? La respuesta de la niña fue muerta. O sea, imagínate lo fuerte. Entonces, en ese momento, obviamente compartimos la respuesta de la niña porque es impactante, pero pues diciéndole, oye, hay mucho por hacer, tienes un futuro increíble. En ese momento una de las psicólogas entró en contacto directamente con ella para hablar, para saber qué es lo que estaba sucediendo en la vida de esta niña. Desafortunadamente, pues sus papás se estaban separando. Ella tenía demasiada información del por qué se estaban separando los papás, que le impactó, que le dolió muchísimo y pues tenía ese pensamiento, ¿no? Entonces, en ese momento, Empowering Girls está cumpliendo con su objetivo, que es decirle, hey, no, aquí cuentas con nosotros. No estás sola, te estamos apoyando, vamos a ayudar a que eso que tú estás pensando cambie. Y lo hicimos. Otro tema que me sucedió, pues bueno, han sido dos muy fuertes. Una niña que en secundaria se besó con todos los niños de la secundaria de su prima. Y después le estaban diciendo a la niña que era una golfa, ¿no? Tal cual, con otras palabras más feas. Sí.
Y la niña se sentía muy mal y quería irles a llorar y pedirles disculpas a ellos por haberles dicho que les gustaban. Entonces, obviamente, pues eso es algo que tú no le puedes... O sea, es bien difícil que se lo cuentes a tu mamá, ¿estás de acuerdo? No, oye, mamá, fíjate que fui a besar a todos los niños. Pues no, está cañón. Entonces, pues ya hablé con esta niña y le dije, mira, para empezar tú te sientes así porque a la que realmente le faltaste el respeto es a ti. No puedes permitir que nadie te insulte, que nadie te hable de esa manera. No lo puedes permitir. Hayas hecho lo que hayas hecho, no lo puedes permitir. A la que realmente le faltaste el respeto fue a ti, por eso te sientes de esa manera. Discúlpate, ya aprendiste la lección, pero tampoco vayas a pedir disculpas cuando alguien te ofenda. Discúlpate a ti, no lo vuelvas a hacer, porque ya sabes lo que sientes, te sientes muy mal contigo misma. Ese sentimiento no es con ellos, es contigo. Así es que perdónate. También pon límites a los demás, no permitas que te ofendan. Tan se acabó y la niña, oye, muchísimas gracias, qué padre. O sea, ese tema ha sido súper, súper, súper importante. Y niñas que no saben cómo acercarse con sus mamás o que sienten que sus mamás no las quieren. O, híjole, me han tocado muchas historias que de verdad me ha motivado a hacer esto y a tener un equipo listo para poder apoyarlas. Y creo que lo estamos haciendo. Espero que algún día podamos llegar a muchos estados, ese es el objetivo, llegar a muchos estados con esta información y poder apoyar, hacer como un balance, porque desafortunadamente no puede ser algo gratuito, porque hay gastos de operación para contratar el lugar, los traslados, etcétera. Pero a mí me gustaría que por cada persona que se regala un boleto, compra un boleto, regalar otro boleto. Y así es como empezamos regalando boletos a quienes lo necesitaban. Mamás diciéndome, Xiomara, vivo en zona roja, en mi colonia pasa esto y esto. Yo quiero que mi hija sepa cómo enfrentarlo y cómo no caer en esas cosas, ¿no? Que no caiga en la presión social, que no caiga en los grupos que se están creando en esta zona, ¿no? Y creo que este es el medio para hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, poder llegar a todas esas personas que realmente lo necesitan. Sí, vivimos en una sociedad que tiene una carencia emocional impresionante y eso nos lleva a temas de depresión, de suicidio, y los adolescentes son un grupo vulnerable. Muy cañón. Vulnerable. Y no nada más eso. Otra cosa que me cayó el 20 después de la conferencia es que afortunadamente me escribían a mí. Tú no sabes con quién están hablando en redes sociales. Tú no sabes quién está detrás y cuál sea la intención de esa persona que está detrás. ¡Qué peligroso! Por eso dije, no, necesitamos poner caras, necesitamos poner un especialista, que tú sepas si tienes un tema de sexualidad. Ahí está una ginecóloga que te va a ayudar. Ahí está una psicóloga que te va a dar el soporte que necesitas por la situación que estés pasando. Eso es lo que yo quería, que entonces sí te vas a comunicar por medio de redes sociales y le vas a mandar un mensaje, pero ya les viste la cara, ya sabes quiénes son, ya sabes que son personas de bien y que son profesionales, que eso es bien importante, porque en las redes sociales puedes hablar con cualquier persona y lo hemos visto en infinidad de comerciales. Y pensaríamos que estas generaciones, por